profundidad que cuando lo estuve estudiando, no iba a necesitar más que un domingo para poder llegar a todo lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos dos versículos. De hecho, este versículo 17 no solo es el versículo que ayudó a Martín Lutero a ver la realidad y el contraste de lo que él había aprendido toda su vida y la verdad de las escrituras como eran reveladas desde el principio, revelaban a Dios y quién era Dios, sino que precisamente es este versículo en el que el apóstol Pablo basa toda la carta. Toda la carta se basa en la justicia de Dios por medio de la fe. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, ¿en qué me metí? Pero Dios nos muestra en estos versículos nuestra necesidad de conocerle. ¿Sí? No podemos decir que ya como vimos vimos un sermón en Romanos capítulo 1, verso 17 o de versículo 16, ya sabemos de qué se trata. Tenemos que seguir estudiando la palabra. No podemos decir que al ver un sermón o tener un estudio sobre esto ya lo sabemos todo. No podemos asumir esto. Pero sí nos podemos dar una idea y que esto sea un inicio para nuestras vidas de seguir escudriñando la palabra. Cuando el apóstol dice, no me avergüenza, hay que tener en cuenta el contexto, lo que viene, lo que está diciendo. Y mi primera idea, al ver la palabra avergüenzo, no me avergüenzo, es que pareciera decir que hay gente que sí se avergüenza. Y sí, hay mucha gente que se avergüenza del evangelio, se avergüenza de llamarse cristiano, se avergüenza de compartir la fe en Cristo, de compartir el mensaje de salvación. Es cierto, y es cierto en muchas de las iglesias, es cierto incluso en mi vida, he pasado yo por eso. El lunes pasado les compartí a los jóvenes una anécdota de mi vida, una historia de mi vida, historia bastante real, en la que tenía un compañero, un amigo, pues, comerciante, le compraba partes de carros. Él tenía un yonque, un lugar de vendía partes usadas de carros, y yo iba seguido con él, ¿sí? Era una persona que te trataba muy bien y pues me sentía a gusto, daba buenos precios también. Entonces estaba con él un día y estaba él rebosando de alegría, ¿verdad? Estaba bien contento. Y me dice, Cornelio, ¿sabes qué? Me siento bien alegre, me siento bien contento. Y le digo, sí, ¿qué pasó? Por cierto, se llama David. ¿Qué pasó, David? Y dice, pues conocí a Cristo. Y no sabes, Cristo me salvó y Cristo salva, ¿verdad? Cristo salva y puede salvarte a ti también. Y cuando yo oí que él hablaba de Cristo, yo dije, qué padre, David, le digo, que me da mucho gusto, yo también soy cristiano. Y cuando le dije que yo también era cristiano, le cambió el semblante de su cara, de estar alegre se puso serio, y me dijo unas palabras que no se me olvidan. Me dijo, ¿y por qué nunca me hablaste de Cristo? Y pues era un lugar público, había gente alrededor. Fueron unas palabras que martillaron mi corazón, mi vida, ¿sí? Y atravesaron la existencia de mi vida. Y no supe qué decirle, me quedé mudo, no sabía qué contestarle, y él también se quedó callado unos segundos y reaccionó después y me dijo, ¿sabes qué? Con gracia todavía, me dice, yo sé cómo andaba, yo sé cómo me veías, yo sé que andaba, como dice el pastor, bien recio, ¿verdad? Mujeres, esto, bebida, andaba en todo eso. Sí, o sea, yo sé que tal vez decías, pues no, es una persona que no va a escuchar el evangelio.
Pero me di cuenta que me estaba avergonzando del Evangelio, me estaba compartiendo. No porque él fuera quien fuera, ¿sí? Debería yo de evitar darle el Evangelio. No podemos tomar esa decisión. Incluso hay veces que con tal de no incomodar a las personas que no son creyentes, ¿sí? No oramos en la comida o no compartimos, sabemos que no son creyentes y no van a creer, no les decimos de las buenas nuevas de Cristo y de lo que Cristo ha hecho para rescatarnos a nosotros de una eternidad, una separación eterna con Dios y volvernos a reconciliar con Dios, las buenas nuevas de salvación para nuestra vida. Así es que yo le doy gracias a Dios a mi esposa, ¿verdad? Que muchas veces me codea y vamos a orar y vamos a hablar y miran, esta persona necesita que hablen con ella y me saca, ¿verdad? Me da el empujón que muchas veces necesito cuando no siento eso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Y no está hablando, creo yo, a la luz de las Escrituras y viendo el contexto como se los voy a mostrar, no pienso que está hablando precisamente de ese tipo de vergüenza, aunque sabemos que sí existe, que los cristianos se avergüencen de compartir su fe. No es bueno, pero el apóstol Pablo aquí está hablando de otra cosa. Más bien el apóstol está diciendo que no se avergüenza de haber creído. Dice el versículo 13, un poquito más antes, dice, me he propuesto, quiero que sepan, me he propuesto de ir a ustedes antes, pero no he podido. Había dificultades, había obstrucciones, hay veces que el mismo trabajo de la iglesia no le estaba permitiendo al apóstol Pablo sus deseos de ir a predicar el Evangelio. Dice en el versículo 15, si es que ya quiero estar ahí, estoy impaciente de estar ahí para anunciarles el Evangelio, predicarles el Evangelio. Entonces, como no lo podía hacer, tuvo que hacerlo por carta, tuvo que escribirlo, ¿sí? Pero había una imposibilidad para él, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta esto en el contexto. No le era posible llegar a Roma, por eso estaba escribiendo la carta. Entonces, versículo 14 dice, soy deudor, tengo una deuda, tengo una carga. No se sentía él con derecho. No era una persona que decía, tengo derecho a esto, sino decía, soy deudor en la palabra. Y siento ese deseo. Y me duele el no poder hacerlo. En ese contexto él está presentando la frase, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, básicamente lo que está queriendo decir es, no me avergüenzo, aunque hay dificultades, aunque hay problemas, aunque no puedo llegar a hacerlo y tengo esa carga de hacerlo, no lo he podido hacer, entonces no me avergüenzo de haber creído. Aún así, la palabra de Dios tiene el poder de salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que el apóstol Pablo era una persona preparada, era una persona de educación, ¿sí? Era una persona que conocía las Escrituras y enseñaba o tenía una buena posición socioeconómica, ¿sí? Y eran no pocas las personas que seguramente le decían, estás loco con lo que estás creyendo, estás loco, ¿por qué sigues esto? Mira todo lo que te está pasando, mira que ya te chicotearon, mira que esto y lo otro, y ahora vas a Jerusalén y allá estás escuchando que te van a apresar. En este contexto el apóstol Pablo escribe, aún así, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de haber creído, ¿sí? Y lo afirma en el versículo 17, dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es precisamente en este mensaje que la justicia de Dios se revela a nosotros. Y luego dice, es por fe. Es algo que no vemos, ¿verdad? Y esa definición nos la da después Hebreos, en Hebreos, que también se le atribuye al apóstol Pablo, ¿verdad? Esa carta, aunque no
tenemos ciencia cierta en eso, pero se le atribuye, el lenguaje es del apóstol Pablo. Dice, del Evangelio es de lo que no me avergüenzo. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y hay que estar listos para esta pregunta. No porque tengamos 20, 30, 40 años en la fe, podemos responder a esa pregunta tan fácilmente, ¿sí? Me ha tocado escuchar que hacen esa pregunta, me ha tocado preguntar esa pregunta, me han hecho esa pregunta a mí, ¿sí? Y he visto que hay personas que no saben lo que es el Evangelio. Entonces necesitamos saber lo que es el Evangelio para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Esta palabra evangelion del griego está compuesta de dos palabras, eu, que significa bueno, y agel, de donde viene la palabra ángel, mensajero. Ángel significa mensajero, agel es el mensaje. Es un mensaje bueno, o unas buenas nuevas, ¿verdad? Por eso se le llaman las buenas nuevas también. Es el mensaje de buenas nuevas de salvación para el hombre. Y esto implica la obra de Dios al enviar a Cristo. Nos enseña, nos muestra la persona de Cristo. Nos enseña de un nacimiento virginal. Nos enseña de un nacimiento anunciado por ángeles. ¿Sí? Fueron los ángeles del Señor, los mensajeros de Dios, los que le anunciaron a María, vas a concebir del Espíritu Santo. Y de hecho, concibió del Espíritu Santo. Porque el nacimiento de Cristo finalmente fue virginal y es importantísimo. Eso es lo que celebramos la Navidad. El nacimiento de Cristo, un nacimiento real, un nacimiento en verdad. María, dice Mateo capítulo 1, 18, en su virginidad concibió del Espíritu Santo. No había conocido varón. Incluso al final del capítulo 1 de Mateo, versículo 25, dice que José no conoció a María hasta, ¿sí? Hasta, y esa palabra viene también del griego, dice, no la conoció hasta que dio a luz. Entonces hubo un momento en el que sí conoció José a María, y conoció en el sentido de tener intimidad con ella. Conoció hasta que dio a luz al niño y le puso por nombre Jesús, que traducido es el Salvador, o el que trae salvación, según Mateo 1:25. Jesús no solo vino y nació como hombre, Jesús vivió justa y obedientemente. Jesús dijo en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley, sino para cumplir la ley. ¿Sí? Jesús vino a cumplir toda justicia. Él no vino a desechar la ley de Moisés, sino vino a cumplir la ley de Moisés, porque nosotros no la podíamos hacer. Él fue el único que la pudo cumplir al pie de la letra. Esta ley fue dada a los hombres y a través de los hombres se da la justicia. Dios dispuso que los hombres hicieran justicia a los hombres, impartieran justicia a los hombres, y de eso se trata la ley de Moisés. No matarás, ¿sí? No cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, tú, hombre, persona, ¿sí? No tendrás dioses ajenos. Y el ejecutador de la ley de Dios, para que se respete, eran los hombres. Era para los hombres y por los hombres. Era que se hacía justicia. Así que era necesario que Cristo fuera hombre, verdaderamente hombre, Dios haciéndose hombre. Dice R.C. Sproul, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Sí? No solamente completamente Dios, completamente hombre, sino verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
Jesús, con toda su justicia y obediencia, fue a la cruz, murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Y Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también, como había sido profetizado según el Salmo 16, 1 Corintios 15, 4. Jesús apareció a los apóstoles y a todos, ¿sí?, los que iban a presentar el Evangelio del Señor, según 1 Corintios 7, 8, los que iban a dar la instrucción, ¿sí?, del Evangelio del Señor, iban a dar la doctrina, la enseñanza. Evidencia de esto está en Hechos capítulo 1, versos 2 al 3, y Hechos 9, capítulo 9 y 5, cuando aparece el apóstol Pablo, cuando aparece Cristo mismo al apóstol Pablo, le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús apareció a todos los apóstoles y le toma al apóstol Pablo todos los primeros 5 capítulos para enseñar y explicar la depravación, la culpabilidad del hombre y la justicia de Dios y su justificación por medio de la fe en Jesucristo. Así es que si queremos entender esa parte de la Escritura nos va a tomar mucho más que una hora. Pero ahí podemos encontrar toda la justicia de Dios. Esta justicia, dice Romanos 1:17, ha sido revelada. Esta justicia de Dios ha sido revelada a nosotros. Dice más adelante Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Este mensaje de salvación lo que trae para nosotros es reconciliación con Dios, según también 2 Corintios 5. Trae reconciliación entre Dios y el hombre. Paz para con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Revelado por fe, dice el versículo 17, como nos dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si aplicamos esta definición a el texto de Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio, en el mensaje de Cristo, de salvación de Cristo, el Evangelio, la justicia de Dios se revela, teniendo certeza de lo que se espera y convicción aunque no lo veamos. Y se revela para tener certeza de lo que esperamos y para estar convencidos de lo que aún no podemos ver. En pocas palabras, la justicia de Dios se revela por una fe presente para una fe futura. Otra vez, la justicia de Dios se revela por una fe actual, una fe presente para una fe futura. En el presente, tener certeza de que siendo pecadores y estando destituidos de la gloria de Dios, Cristo murió por nosotros. En el presente, Cristo ya lo hizo y podemos creer que Cristo murió en nuestro lugar, aún están siendo pecadores y estando destituidos de la gloria de Dios. Y al mismo tiempo, en el presente, podemos tener convicción de que hemos recibido la reconciliación con Dios, hemos recibido la paz con Dios por medio de la muerte de Cristo, su Hijo, y la salvación por medio de su resurrección, como nos explica también más adelante Romanos 5, versos 10 y 11. Esta fe, esta certeza actual, presente, a la cual por la fe en el Evangelio tenemos acceso todos nosotros, nos trae una fe futura, nos trae la esperanza en una fe futura, para tener certeza del perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, para tener la convicción de la comunión, aunque no lo veamos, por medio de la reconciliación, estar conscientes de que seguimos teniendo esa comunión con Dios, incluso por la eternidad. Este perdón, ¿sí?, nos va a rescatar no solo de una
destrucción o destitución eterna, sino nos va a rescatar para una salvación eterna, una salvación en el futuro. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con nuestra vida? ¿Permaneceremos en el pecado, verdad? Dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6. De ninguna manera. Antes bien, seamos transformados, dice en el capítulo 12. ¿Verdad? Seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto era lo que estaba viendo Lutero. ¿Sí? Era lo que estaba viendo, o sea, tenía una enseñanza, tenía una estructura, un aprendizaje a lo largo de su vida, pero al leer las escrituras se estaba dando cuenta que no concordaba todo lo que había aprendido a lo largo de su vida con lo que estaba leyendo en las escrituras. Se estaba dando cuenta, ¿sí?, que lo que sucedía acerca de Dios o lo que se enseñaba acerca de Dios a la gente no era lo que Dios estaba revelándose, lo que Dios estaba revelando a través de las escrituras. Esto sigue sucediendo hasta nuestros días, ¿sí? Hay mucha gente que tuerce la palabra de Dios, tuerce la escritura para enseñar un mensaje que le trae beneficio personal, ¿sí? Esto no es exclusivo de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Hay que ser claros en eso, ¿sí? A lo largo de la historia mucha gente ha utilizado la palabra de Dios para enriquecerse o para ganar favores o para ganar poder de alguna manera. Y Lutero estaba leyendo estas escrituras y cuando llega al punto, el justo por la fe vivirá, ¡pum! Esto abre su mente y él mismo redacta, ¿verdad? Él mismo habla su autobiografía. Él habla sobre esto, sobre cómo llegó este texto a su vida. Este texto es una cita de Habacuc 2:4, en el que podemos decir que el justo por esta fe, esta certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, por esta convicción vivirá. Al tener esta certeza es que va a vivir. Sin saberlo, porque esto fue antes de clavar las tesis, sin saberlo Lutero se había convertido en aquel que iba a vivir por fe en un futuro, ¿sí? Él ya no iba a poder depender de las riquezas de su padre, ya no iba a poder depender de su habilidad para trabajar. Iba a venir la persecución a su vida, iba a venir incluso amenazas de muerte a su vida, iba a tener que aprender a vivir por fe, ¿sí? Y se dio cuenta que vivir la vida cristiana, vivir la predicación de la verdad iba a costarle caro en lo personal, pero iba a tener una recompensa eterna en el cielo. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1493 en la ciudad de Eisleben. Creció en un hogar estrictamente católico romano y estudió leyes. Esa fue su crianza, pues, cómo creció él. Estudió leyes. Él relata en su biografía que en julio del año 1505, durante una tormenta eléctrica, hizo un voto de consagración. Tuvo tanto miedo en esa tormenta eléctrica, a lo mejor hasta un tornado había por ahí. Dice, tuvo tanto miedo que él hizo un voto de consagración a un monasterio. Entonces se convirtió en monje y comenzó a estudiar rigurosamente la palabra de Dios, traducida del griego al latín. Esa fue la manera en cómo él comenzó a escudriñar las escrituras. R.C. Sproul, en un comentario que hace sobre esto, dice que el 31 de octubre de 1517 Lutero no tenía en mente un acto de rebeldía al clavar las 95 tesis en la puerta de esa iglesia. Más bien buscaba
tener un debate acerca de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica Romana. Se estaba llevando a cabo una venta de perdones o de favores de Dios, ¿sí?, a cambio de dinero. Era una transacción monetaria lo que estaba sucediendo y estaba autorizado, estaba avalado por la Iglesia Católico Romana. Entonces, Lutero tomó las herramientas que había en su momento para abrir un debate, para abrir una discusión, ¿sí? Aquella puerta se utilizaba como un mural de discusiones, como tenemos un anuncio, ¿sí?, para un pizarrón de anuncios, ¿verdad? Era un pizarrón de anuncios, pero esto era en la ciudad, una ciudad universitaria donde había enseñanza, donde había educación, pues era una ciudad importante. Y en ese lugar, en esa puerta, quien quería tener algún debate académico, no nada más a ver, ¿tú qué piensas de esto? No. Esto era un debate académico, era un lugar donde se presentaban ideas y luego se buscaban y se debatían en la universidad, ¿sí? Esto era parte de la educación académica. Entonces, era una especie de Facebook, ¿verdad? Y ese era su muro, era el muro en el que él estaba haciendo abiertamente: esto es lo que yo creo, a ver quién puede debatir conmigo, a ver quién refiere. Entonces los estudiantes iban y buscaban, e incluso los maestros mandaban a los estudiantes a que buscaran estas tesis que la gente clavaba en la puerta para traer estudios y para traer debates al salón de clases, ¿sí? Esto era normal, ¿sí? Esto no era un acto de rebeldía de Lutero en este tiempo. Él lo único que quería decir: esto es lo que dice la Biblia, ¿sí?, y esto es lo que está pasando en nuestros días, ¿sí? Vamos a tener un debate sobre ello. Johann Tetzel era el encargado de la venta de indulgencias en Alemania. De manera exitosa él pudo lograr ganancias, muchas ganancias, al vender indulgencias en favor de familiares muertos, especialmente de familiares muertos. Esta acción hacía enfermar a Lutero. Él hablaba de que se le movía el estómago, y finalmente fue lo que provocó que él escribiera estas tesis y las hizo en idioma latín. No estaban en alemán, ¿sí?, porque la idea era que fuera académico, que fueran los que sabían latín, los que estudiaban, los estudiados, pues, universitarios, los que leyeran estas tesis y debatieran con él, ¿verdad? Esa era la intención. Cabe resaltar, pues, que el 31 de octubre es el día de la víspera de los santos, ¿sí? Es en inglés Hallows Eve, Halloween, ¿verdad?, como lo conocen. Es la víspera del Día de los Santos. Entonces la gente se estaba preparando para hacer esta celebración. Los druidas de esos tiempos creían que sus muertos venían a visitarlos en esas fechas, ¿sí? Y qué mejor que recibir a sus muertos, la gente, que teniendo una carta de la Iglesia Católica donde podían estar seguros de que iban a ir al cielo, ¿sí? Eso era la indulgencia, ¿verdad? Eran cartas que las podía uno comprar, le pagaba al sacerdote y el sacerdote decía: bueno, tu familiar muerto ha quedado perdonado, ha sido perdonado, y bueno, ellos recibían esta carta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba refutando Lutero con estas 95 tesis. Esta doctrina del siglo XVI, la Iglesia Católica Romana la basaba en Mateo 16, capítulo 16, versículos 18 al 19, en donde dice: a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces tomaron ese texto para decir que Pedro era el encargado de abrir el cielo para quien Pedro quisiera.
Y este texto no es lo que dice. Para empezar, la palabra Pedro y roca en la que se funda la iglesia no es la misma palabra. Pedro es Petro en griego, en el original griego, y la roca en la que se va a fundar la iglesia es Petra, o es una peña, y hay una diferencia entre piedra y peña, ¿sí? Prácticamente la peña es una montaña, puede ser toda una montaña. De hecho, aquí en Texas hay una montaña que es una piedra. No sé si han visto, la Roca Encantada. Y fuimos a conocerla, mi familia y yo, y les gustó bastante. La Roca Encantada es una montaña, pero es una sola piedra. Eso es una peña. Y si algún día tienen la oportunidad ahí, pueden ir a verla. Entonces hay una gran diferencia entre una piedra y una peña. Y esto es lo que dice el texto. El mismo apóstol Pedro, al final de su vida, en la segunda epístola que escribe el apóstol Pedro, nos dice su fe, lo que él creía sobre la salvación y sobre el reino. Él explica que nunca hizo alarde en sus epístolas que él tuviera las llaves del reino de los cielos, para empezar. Él no mencionaba esto, sino que él mismo decía que Dios mismo es el que hace todas las cosas por nosotros. Él es el que nos ha dado todas las cosas, y dice, Dios mismo es el que otorga amplia y generosa entrada en el reino. Amplia y generosa entrada. Segunda de Pedro, lo pueden leer. Iba a leerlo, pero ya no me alcanza el tiempo. Segunda de Pedro 1, del versos 3 al 11, versículos 3 al 11. Ahí está toda la tesis de Pedro sobre salvación y entrada al cielo. Del mismo Pedro, aquel al que Jesús le dijo, te daré las llaves del cielo. Pero le estaba dando Cristo las llaves a la iglesia. Y estas llaves del reino de los cielos, precisamente, según el apóstol Pedro, iba a ser el evangelio, la palabra del evangelio. Entonces, este evangelio es el que da la entrada al reino de los cielos, y eso es lo que está discutiendo el apóstol Pablo en toda la carta a los romanos. Es el evangelio del que no se avergüenza. Sí, este es el evangelio que revela la justicia de Dios, y es el que da entrada al reino de Dios. Este mensaje sobre Cristo, el que da entrada al reino de Dios. El Ministerio Gracia a Vosotros presentó un artículo en el cual explica cómo la Iglesia Católica Romana trafica con indulgencias aún hasta nuestros días. En sí, la actual resurgencia de Indulgetrium Doctrina, ese es el nombre en latín, prohíbe lucrar con indulgencias, ya no las venden, ¿sí? Está prohibido vender las indulgencias. Dice, aún se siguen otorgando, la Iglesia Católica otorga indulgencias a cambio de favores, de actos de caridad. Incluso el Papa da indulgencias por seguirlo en Twitter. Un tiempo en el que hizo eso. Ahora, ya les había dicho, no es único de la Iglesia Católica Romana, ¿ok? En nuestros tiempos hay más versiones de la venta de indulgencias. Por ejemplo, la que promueven los predicadores de la prosperidad. Y cualquier otra religión que tiene creencias en requerir obras para la salvación. Hay un montón de religiones, ¿sí? Podemos enumerarlas todas. Testigos de Jehová, Mormón, todas tienen su salvación basada en obras. Tienes que hacer esto para heredar el reino de los cielos, ¿sí? El evangelio los predicadores, que no es evangelio de la prosperidad, no es un evangelio verdadero, ¿verdad? El único verdadero evangelio es el único que existe, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los predicadores de la prosperidad, ¿sí?, venden el favor de Dios a cambio de dinero. Y los únicos que prosperan son ellos, ¿sí? Porque la gente no prospera. Me dio dolor
un video, alcancé a ver un video en el que uno de estos predicadores le dice a la iglesia, le dice a la congregación, pues, que está enfrente de él, yo sé que hay miles de personas aquí, dice, yo sé que hay miles de personas aquí, dice, pero Dios me ha hablado, dice, a los primeros 100 personas que vengan a levantar un sobre, Dios les va a dar una bendición financiera en su negocio, en su familia, en lo que ustedes quieran. Y la gente corría, la gente se tropezaba. No sé si han visto videos de Black Friday, ¿sí? Ya casi no se ve eso, ¿verdad? Pero a mí me tocó vivirlo, a mí me tocó andar corriendo en una de esas tiendas para adentro. Haga de cuenta que era un Black Friday, la gente venía a agarrar el sobre. Y lo triste de esto no es que sea una persona la que está engañando a los feligreses. Lo triste de esto es que las personas creen esto, lo viven. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que se amontonarán maestros de acuerdo a sus concupiscencias, ¿verdad? Estas personas no están engañadas, estas personas quieren esta predicación, estas personas buscan, hay lucro en sus vidas, quieren hacerse ricas también, entonces por eso quieren ser de los primeros 100 que van a ir a recoger ese sobre. Es triste. Y no hay quien está contando los primeros 100, ¿no? Dice Juan Manuel Vaz, que presentó este video, dice, esto es una mercadotecnia, dijo, esto es lo que hacen los que venden carros, ¿sí? Los primeros 100 les vamos a dar un descuento. Dije, nadie los cuenta, eso es nomás para jalar a la gente a que vayan a hacerlo. Y con justa razón, ¿verdad? Se amontonaron ahí todas, yo creo la mitad de la iglesia, dice, eran más de 1000 personas, imagínense. Engaño, hay engaño en el nombre de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Obras para salvación no es lo mismo que obras para santificación. Pues para la santificación es necesario obediencia. Una vez que uno ha venido al conocimiento de Cristo, ¿sí? Empieza en nuestra vida un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación se requiere obediencia al Señor. Entonces hay obras. Pero no es para salvación. No hay salvación. Sí va a haber evidencia. No vamos a perseverar en el pecado, ¿sí? Pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso requiere obras de nosotros una vez que hemos venido al conocimiento del Evangelio. Pero para alcanzar salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Lutero clavó estas tesis, dice R.C. Sproul, continuó, los jóvenes estudiantes fueron y copiaron las tesis de Lutero, y así fue como sucedió. Fueron y copiaron las tesis de Lutero y las tradujeron del latín al alemán. ¿Sí? A lo mejor Lutero no quería ser tan público, ¿verdad? A lo mejor lo subió ahí escondidamente a Facebook, ¿verdad? Sin que nadie se diera, lo mandó por mensaje, ¿verdad? Privado. Lo mandó por mensaje privado. Pero estos jóvenes tomaron y lo publicaron. ¿Sí? Lo pusieron público. Lo abrieron. Y todo el mundo se dio cuenta. La imprenta estaba en su apogeo. Los que hacían comercio con imprimir papeles, ¿sí? Andaban buscando qué tenía éxito, qué pegaba, qué estaba de moda para imprimirlo y venderlo, ¿verdad? Era un auge. Entonces, estos jóvenes los buscaron imprimirlas y se distribuyeron en masa. En 2 semanas esto ya se había hecho viral, ¿verdad? Nosotros decimos que los videos ahora son virales, ¿verdad? Se hacen virales, ¿verdad? Los videos chistosos y eso. Las 95 tesis de Lutero en 2 semanas les tomó
que lo pudieran imprimir y se encendió como pólvora. No sé si han visto esta analogía. En realidad, ¿verdad? A mí me ha tronado cohetes en las manos porque la pólvora se enciende rapidísimo. Y así se encendió estas tesis, encendieron y se convirtió en el objeto de moda. La gente quería saber cómo cómo iba a poder los académicos refutar las tesis de Lutero, y estaban esperando la réplica, ¿sí? Entonces ya tenían lo que decía Lutero y ya estaban esperando la contraparte, ¿verdad? Incluso el Papa le llamó monje borracho a Lutero en su tiempo, ¿verdad? Ya vamos a concluir. Fue llamado Lutero a la ciudad de Worms, en Alemania, a debatir sus tesis y obligarlo, más que nada, obligarlo a que se retractara de ellas. Pidió un tiempo para pensarlo, ¿verdad? Y aquí es donde, ¿cómo dice, hermano? La puerca tuerce el rabo. Ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿sí? Después de 24 horas él decidió no retractarse, ¿verdad? Me imagino que tenía miedo, y con justa razón, ¿verdad? Iba a perder todo, ¿verdad? Estaba en juego su vida, literalmente su vida, porque después de este momento, al negarse a retractarse, fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana, y esto implicaba su ejecución, ¿sí? El ser excomulgado de la Iglesia Católica en esos tiempos implicaba la hoguera, la horca o muerte, ¿verdad? Muerte. Lo dejaron salir, huyó y se escondió por años en el castillo de Wartburg, ¿sí? Incluso usó un seudónimo, cambió su nombre para seguir escribiendo, para seguir haciendo cartas virales en su tiempo, ¿verdad? Seguían imprimiéndolo. En sus años de retiro, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán, y además se cree que ahí mismo fue donde compuso el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Después de su exilio, dedicó su vida a la exposición de la palabra de Dios, y además introdujo la música y el canto en la adoración congregacional. Esto no se daba antes, la gente no cantaba en las iglesias, los que cantaban eran los monjes, ¿sí? Entonces él empezó a componer himnos y empezó a traer los cantos, la alegría de la música, ¿sí? a la iglesia, a la congregación. La reforma, más tarde la reforma de la iglesia iniciada por Lutero fue conocida como el protestantismo. Y aunque la reforma no era la intención inicial de Martín Lutero, a él se le atribuye haberlo iniciado. Él no quería hacer esto, él nada más quería refutar con sus 95 tesis las indulgencias y las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Él no quería cambiar nada de eso, pero Dios lo estaba utilizando. Lutero no fue el único reformador ni el primero. Habían años de gente hablando sobre la iglesia romana, pero eran callados. Lutero fue el primero que se hizo viral, salió al público. Fue el primero, fue quien puso la reforma en marcha, y eso se vio claramente en la historia. Sin embargo, como señala el ministerio Deseando a Dios, el verdadero reformador, y quiero que escuchen esto, hermanos, el verdadero reformador es Dios mismo, quien produjo en los hombres tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13. Así que el movimiento de reforma, el movimiento de la reforma que se hizo visible, la lucha más bien, era una lucha entre la verdad y la mentira, ¿sí? Entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Se estaba haciendo visible esta lucha espiritual en la gente. La luz estaba ganándole terreno a las tinieblas, se estaba descubriendo, y si no hubiera sido así, aún fuéramos católicos romanos, ¿verdad? Aún fuéramos católicos romanos. Gracias a Dios que iluminó por medio de su palabra, y ahora
podemos ser obedientes a la Escritura, a la exposición, fieles a la exposición de la palabra de Dios. Dios aún sigue llamando, no a ser parte de un movimiento, sino a tener comunión con Él, ¿sí? A través de conocerlo, a través de ver a Dios en la palabra, a través de ver a Dios en los hermanos, en la comunión los unos con los otros, el amor de Cristo en cada uno de nosotros, la obediencia a su palabra, a través de la oración de intercesión los unos por otros, a través del canto. Todas estas cosas que estuvieron calladas por cientos de años, ¿sí? Gracias a Dios por iluminar su palabra. Ahora tenemos esta comunidad nosotros de tener una congregación donde se predica la palabra de Dios fielmente. Así es que, hermanos, ahí está la historia de la Reforma, la historia del día de la Reforma, regresando a las Escrituras. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, Señor, que al fin de todo es la que va a permanecer para siempre. Señor, nosotros somos finitos. Nuestra vida, Señor, 70 años, 60, 70 en los más fuertes. Padre, ahí termina nuestra vida, Señor. Es como la hierba, Señor, que amanece un día, al siguiente ya no está. Pero su palabra santa permanece para siempre. Su palabra no cambia, su palabra es la misma. Porque usted es el mismo ayer, hoy y siempre. Padre, que podamos conocerle, Señor. Que podamos conocer a Cristo, su Hijo, Señor. Quien ha sido entregado, quien usted envió y lo entregó, Señor, para nuestra redención, Padre. Que la fe en Cristo ilumine nuestras vidas, que nos cambie, que su Espíritu nos mueva, Señor, a la obediencia a las Escrituras, a la obediencia y el amor de las Escrituras, Padre. Gracias, Señor, por la redención y el perdón de pecados, Señor, a través de Cristo, que nos ha traído la paz y la reconciliación con usted, con el Padre, Señor. Gracias, Señor. Nuevamente le damos por hombres fieles, predicadores, Señor, del Evangelio, en los tiempos de la Reforma, Señor, y en la actualidad, en estos tiempos, Señor, usted siga levantando, Señor, obreros que prediquen fielmente y valientemente su palabra, Señor. Para honra y gloria, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Estamos despedidos.